eso nosotros queremos compartir las experiencias y ser amigos de Japón aquí en México. Y realmente esa energía o esas experiencias serán muy útiles para ustedes mismos y también para otros mexicanos, mis paisanos. Así que realmente mi intención o mi intención de la embajada o del gobierno de México, Japón es trabajar junto con ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, yo soy Leslie Bernal López. Yo soy egresada de este plantel de la FES Acatlán de diseño gráfico. Desde siempre he tenido como interés en todo el área visual, principalmente como la ilustración, el dibujo, la pintura, pero por cuestiones como de desinformación, podría decirse, mucho tiempo creí que iba a ser muy difícil que me pudiera dedicar a este tipo de cosas y opté por como una parte de esta comunicación visual que tuviera como área en el mercado, que fue el diseño gráfico. Por mi cuenta siempre estuve tratando como de seguir desarrollando esta habilidad gráfica y una vez que salí de la universidad me di cuenta que yo no me hallaba en ambientes de agencias de publicidad, de despachos de diseño, no era lo que realmente me llenaba, porque también siempre creí que debía haber algo, un aporte social en lo que yo hacía. Y también me llamó el área de la docencia, porque creo que era lo que a mí me había hecho falta antes de entrar a la universidad para poder tener como un panorama más amplio y tener las bases para sustentar la formación que yo quería tener. Creo que a veces nuestros papás no tienen esa información, en las escuelas no nos los dan y yo quería ser la persona que le diera esa orientación a los alumnos. Entonces llegué a la educación básica, empecé desde el principio en educación secundaria y ese fue el momento en el que me di cuenta de la realidad, de que no las mismas vivencias que yo había tenido iban a ser las vivencias que iban a tener mis alumnos. Yo quería enseñarles de las formas que yo aprendí, yo quería mostrarles lo que a mí me gustaba y me interesaba, cuando en realidad pues es un universo enorme el de cada uno de los alumnos y sus necesidades. De ahí empecé yo a querer adentrarme más en esta parte, sin dejar el área de artística, digamos, de pintura, de dibujo. Siempre estuve buscando cursos, todo lo que no te dan aquí en la universidad tan profundamente, yo lo busqué en centros culturales, en talleres y por el área de educación también tuve la oportunidad de tomar algunos cursos, por ejemplo en el Centro Nacional de las Artes existe un diplomado para maestros de educación artística. Al ser interdisciplinario, pues también aprendes sobre danza, música, teatro, y son cosas que te aportan también mucho. Después de ese diplomado fue cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón. En ese momento justamente se atravesó la pandemia, entonces no pude ver muchas de las cosas que normalmente se viven en ese contexto. Pero sí tuve la oportunidad de ver algunas cosas en cuanto a las escuelas, porque muchas veces tenemos también esta idea de lo que nos llega de allá pues no sé, en todo lo de la cultura pop que está presente en México, el anime, los mangas, a lo mejor algunos youtubers. Entonces sí es una parte de la educación y sí es una parte de la cultura, pero no es todo el contexto completo. Por ejemplo, en el área de la docencia, los maestros tenían mucho la idea de que los alumnos, los maestros tenían todas las condiciones para poder estudiar en Japón, porque es un país con una economía se cree bastante estable, pero en realidad pues son maestros que tienen que trabajar muchas horas y creo que no conozco a ningún maestro que daría ese nivel de entrega a su trabajo aquí en México. Son alumnos que también pues a lo mejor tienen ciertas limitantes que aquí los alumnos de México no los tienen esa libertad de expresión, allá están como un poco más controlados y eso lo deberíamos tomar como una ventaja. Yo al comparar todas estas cosas pues vi al final de todo ese intercambio me quedé con la idea de que me regresé con más dudas que respuestas.
Y con base en eso encontré, creo que son estas cosas del destino, cuando se juntan todos los elementos que necesitas tú para ir por el camino que quieres, que encontré un seminario de investigación. Este seminario estaba empezando su segunda etapa y me incorporé con personas de muchas áreas con un nivel altísimo en cuanto a conocimientos, en cuanto a currículum. Son personas con doctorados, con intercambios internacionales también, o incluso personas que ya trabajan en Japón, desde allá están haciendo su investigación. Entonces fue cuando yo me di cuenta que necesitaba aumentar mi nivel académico también para estar a esa altura. En ese momento yo entré a la maestría también esperando tener las herramientas de investigación que no había tenido antes, porque aunque sí hemos tenido a lo mejor desde secundaria, prepa, algún método de investigación que nos ponen en alguna materia, realmente no lo llevamos tan formalmente. Entonces creo que la maestría es algo que te da esos conocimientos teóricos de cómo tú estructurar tus ideas, estructurar tu investigación de forma que vayas desarrollándola, que no te quedes como atorado en algún punto. Pero también me di cuenta que hay muchas formas de llegar a eso. No necesariamente es una maestría, no necesariamente es como la educación formal. El coordinador del seminario es una persona que tiene un alto nivel en muchas áreas, sabe de muchos temas, los desarrolla muy bien, ha tenido como muchas publicaciones, incluso premios de investigación, y es una persona que tiene hasta el bachillerato. Entonces creo que es por muchas partes se puede llegar a lo mismo, no es el mismo método para todos, depende de tus objetivos, de lo que tú quieres pues lograr. Y este seminario pues es el que me ha motivado como a todo lo que me traje de Japón, seguir profundizando en eso y darle salida, porque finalmente no es nada más que yo tenga el conocimiento, sino que se comparta con las personas que necesitan darse cuenta de esas realidades. En mi cabeza yo tenía la idea de que eso que yo vi de Japón pueda llegar a los maestros que normalmente están en todas esas aulas pensando que hay un mundo utópico allá afuera, cuando no es así. Entonces, que se den cuenta de las ventajas que también tienen aquí, que no todo es malo ni todo está perdido, sino que también desde ese punto donde están pueden hacer cosas que a lo mejor en otro contexto no les permitiría. Pensada en mi proyecto la parte de la comunidad, no solamente los alumnos, no solamente los maestros, sino también los padres que se integren a el mejoramiento de estos espacios, porque al final pues van a ocuparlos durante esos conocimientos a su trabajo. Y yo tenía esta duda todavía de cómo podía integrar a mi trabajo ciertas cosas, porque a lo mejor lo más fácil sería, bueno, aprendí a hacer origami, les enseño a mis alumnos a hacer origami, aprendí tal técnica, pero no quería que se quedara solamente en eso. Y cuando entré a la maestría pensaba en... La idea principal era que se valorizaran la asignatura de artes dentro de las escuelas, porque siempre se habla de que debe ser importante aprender matemáticas, aprender español, aprender a leer, aprender ciencias, pero siempre queda al final todas las áreas artísticas, todas las áreas de a lo mejor deportes, aunque tienen ese lugar en el currículum, se les llega a pensar que son como de relleno, como que las otras deben de tener la prioridad, las otras deben ser medidas, las otras deben ser apoyadas y las artes no tienen ese papel. Entonces yo quería que desde las artes se movieran muchas cosas en los alumnos, porque es algo que traen ya, o sea, ellos tienen ese interés, a lo mejor si llegan a tener desinterés es porque haya tenido este pensamiento heredado de sus papás, de otros maestros, en que no se deben de enfocar en eso. Yo he tenido alumnos con mucho talento que me han dicho que sus papás ya les prohibieron dibujar, que se tienen que dedicar a otras partes de su estudio y eso no lo pueden realizar. Entonces, a mí me parecía algo importante cambiar esta visión en los maestros, en las escuelas, pero también en los alumnos y en los papás. Y estaba un poco perdida porque yo no sabía desde dónde podía abordar eso. Hay muchas limitantes a veces de recursos, de tiempo, de colaboración. Los compañeros a veces están también un poquito negados
y quería yo hacer algo que sintiera que podía aplicarse no solamente en mi escuela, porque también es una realidad de que no todas las secundarias tienen artes plásticas, no todas las secundarias tienen artes visuales, a lo mejor otras tienen danza, a lo mejor los otros tienen teatro, música, y hay alumnos que salen de la secundaria sin tener ninguna experiencia estética, y esto se agravó con la pandemia. Yo ahorita le he preguntado a varios alumnos y hay muchos que no han ido nunca a un museo. Hasta ahorita a los 13, 14 años, con la pandemia, si tenían a lo mejor alguna excursión en la secundaria o en la primaria, ahorita no tuvieron. Entonces, es algo que les ayudaría mucho si tuvieran dentro de su contexto expresiones estéticas, no vamos a decir artísticas porque a lo mejor se vería como limitado, pero que su entorno sea estético les aportaría más que a lo mejor una clase de 1 hora en la escuela. Y entonces, si pasan cierto número de horas dentro de una escuela y dentro de esas horas ellas pueden tener esta experiencia, sería un cambio total en su percepción de muchas cosas, en el color, en la luz, en cómo apreciar esos objetos cotidianos. Y es en lo que estoy enfocando ahorita mi investigación. A lo mejor sigue habiendo una limitante en recursos, porque no todas las escuelas tienen para tirar un edificio y hacerlo como en un primer mundo, o no tienen a lo mejor toda la tecnología necesaria, pero ya se está volviendo más común tener celulares, tener cámaras, tener a lo mejor ya no es tan caro tener un proyector, y toda esta información visual que ya va a estar como más analizada, más con un análisis más crítico, les va a servir a que esta saturación de imágenes que existe actualmente no los tome por sorpresa, ¿no? A veces se creen todavía todo lo que ven en las redes y no tienen esta idea de que pues son imágenes que tienen cierto retoque, que tienen cierto tratamiento. Es otra parte de mi investigación, esa intención de educarlos visualmente para que tengan ese pensamiento crítico. Entonces está la parte de los espacios, de su vida cotidiana, de lo que ellos ven diariamente, que también cambia mucho el proceso pedagógico. El proceso de enseñanza puede ir creciendo si se ven rodeados de este tipo de estética. El hecho de que lleguen a un espacio agradable, pues ya los va a recibir diferente y ellos van a sentir diferente ese ambiente. Creo que a lo mejor ahorita en la universidad tenemos un poquito más ese recurso visual, siento yo, a lo mejor no tanto como una escuela privada. Si vemos las instalaciones del TEC de Monterrey, si vemos las instalaciones de a lo mejor la Ibero, pues no va a haber comparación, pero no hay tampoco comparación en esta escuela que tiene áreas verdes con la mayoría de las veces el pasto cortado, a que vemos, si ustedes vieran el área verde del plantel donde yo trabajo, pues está lleno de bancas rotas, de todo el material de desecho, y pues eso más que un área verde parece un basurero. Y el que un alumno esté viendo esto diariamente, obviamente va a darle la impresión de que pues no es algo importante, que no es a lo mejor puede seguir tirando basura, porque no importa que tire una más entre todas esas cosas. Y pues es una de las teorías que yo tengo, que si ven un espacio agradable, aparte de que la sensación de estar ahí va a ser mejor, ellos tampoco van a tener esta intención de seguir maltratándolo o seguir descuidándolo. Es algo que a lo mejor les nace a ellos tener esta inquietud de conservar su espacio también. Otra comparación que a lo mejor se tiene con Japón, que sabemos que ellos mismos, los alumnos, se hacen cargo de la limpieza y del cuidado de sus aulas. No hay como intendencia o conserjes que ayuden con esta parte. Y creo que esto ayuda en su formación mucho, o sea, a la larga sus espacios van a mantenerse bien, porque ellos ya tuvieron esta experiencia de verdad hacerse cargo de sus propios con sus propios recursos, de sus propios espacios. Entonces es la última parte que tengo pensada en mi proyecto, la parte de la comunidad. No solamente los alumnos, no solamente los maestros, sino también los padres que se integren a el mejoramiento de estos espacios, porque al final pues van a ocuparlos durante esos 3 años, pero se va a seguir heredando a las siguientes generaciones.
y es una reacción en cadena, yo creo, que, que se siga pues abordando desde ahí este tema. Gracias. Bueno, me queda nada más agradecer al gobierno de Japón por esta experiencia. Me dejó mucho crecimiento personal. Es algo que he seguido utilizando hasta la fecha, aún después de volver, y que tengo planeado seguir ocupando para muchos proyectos en el futuro. Muchas gracias.